es cuando la fuente está en una arista o un diedro. Es lo mismo. En los exámenes suele aparecer esta palabra, por eso se las pongo, diedro. Les dice, se tiene una fuente en un diedro, o sea, un diedro significa que está en el encuentro de dos planos, ¿está? En la arista, en la esquina. Entonces, ahí, en estos casos, el ID es 6, cuando tenemos también la posibilidad de que la fuente esté en un vértice o en el triedro, o sea, en el encuentro de los tres planos, y ahí el ID es 9. Y para los casos comunes en donde la fuente emite libremente, ¿verdad? Que no hay obstáculos, el ID es 0. O sea, para el caso de fuente adireccional. Esos son los casos particulares que vamos a trabajar. O sea, cuando nosotros vamos a resolver un ejercicio, tenemos que saber cómo está esa fuente en relación a los planos que hay cerca. ¿Está apoyado sobre uno? ¿Está apoyado sobre dos? ¿Está apoyado sobre tres planos? ¿O no está apoyado sobre ninguno? ¿Se entiende? Eso me va a dar a mí, si yo en la formulita pongo 0, 3, 6 o 9. Sí. ¿Qué ejemplo sería el diedro? ¿Qué ejemplo sería el diedro? Por ejemplo, un parlante puesto entre dos paredes. Cuando lo ves colgado. ¿Ahí no está el piso también? Podría ser un piso, o sea, por ejemplo, caso de un examen también, ¿no? ¿Dónde tengo yo acá? Para dibujar, un cacho en 10, ¿no? No me aparece ahora para dibujar, acá, es esto. O sea, caso de un examen, y el lapicito, me desapareció el lapicito. Acá anoté. Caso de un examen. El examen me daba que había una máquina haciendo ruido, ¿sí? Esta es la máquina, y este era el piso, y esto era una pared, en una fábrica. ¿Se entiende? Entonces, esta es una fuente que está en un diedro, o sea, está entre dos planos, entre el piso y la pared. Pero esto porque lo vemos en corte, pero también podría pasar que lo vemos en planta, y yo te puedo decir que en planta, fucking lápiz, que en planta esto puede ser un parlante, ¿no? Que está entre dos paredes. Bien, perfecto. ¿Se entiende? Entonces, siempre que yo tengo una fuente entre dos planos reflejantes, voy a tener un ID de 6. Apoyado en un plano solo reflejante, ID de 3, entre 3 y de 9. Y si no está apoyado en nada, ¿sí? 0, que no quiere decir que no está apoyado en nada. O sea, todo está apoyado en algo. Pero imagínense, no sé, un parlante, ¿vieron cuando los parlantes están colgando ahí en un escenario? Cuando están mirando un toque, un recital y están los parlantes ahí, bueno, eso no estaría apoyado en nada. Sí, está agarrado de cosas y no sé qué, pero bueno, se considera como adireccional. O cuando los parlantes los ponen en un trípode, ¿viste? Que los levantan como en las discotecas, eso lo ponen en un trípode, en un palito. Bueno, eso es un parlante que es adireccional y de 0. ¿Se entiende esto? O sea, estos son los casos particulares que vamos a tener para poner en esta fórmula según la situación. Sí. ¿La respuesta esté en 0 o que esté en 9? Poner? Depende. O sea, vos lo que sabés es que vos podés aumentar el nivel, porque lo que estás haciendo al colocar una fuente sobre un plano reflejante, o sobre 2 o sobre 3 planos, es aumentar el nivel. Claro. Es aprovechar toda esa energía que está yendo en una determinada dirección que está desaprovechado, hacer que vaya hacia adelante. ¿Se entiende? O sea, estarías aumentando el nivel, harías que la fuente suene más. Ahora, Claro. ¿eso lo podés querer o capaz que no? Depende. No, mi duda es ponerle, cuando a veces pones un parlante contra una pared o contra dos paredes, en el peor de los casos, sentís como un eco de la música. Eso que vos escuchás, que es el rebote. Claro. Por lo general, ese rebote no lo escuchás de la pared en la que está apoyado el parlante, lo escuchás de las paredes que están atrás tuyo. Ah, ahí va. ¿Se entiende? Sí. O sea, porque el sonido va, se rebota atrás y te llega
esta vuelta, se genera una diferencia de tiempo entre lo reflejado y lo que te llega directo. Eso lo vamos a ver en acústica de recintos, o sea, te contesto porque me preguntaste, pero lo vamos a ver después. ¿Ah? Bueno, ¿está claro este segundo método? O sea, también es muy simple. El LW lo sabemos, la distancia la tenemos, y el ID son las 4 situaciones que les di recién. Última situación. Reducción por distancia, RD. ¿Qué es la reducción por distancia? Es lo siguiente. ¿El receptor escucha lo mismo a 5 metros o a 20 metros? No, ¿no? Lo que ocurre con el sonido es que a medida que nosotros nos alejamos de la fuente, el sonido, el nivel de intensidad, lo que percibe el receptor, disminuye. A eso le llamamos reducción por distancia. Y el sonido se reduce en una determinada proporción, que es esta de acá. 20 logaritmo de la distancia final sobre la distancia inicial. Y ahora les pongo un ejemplo de esto. Vieron que todas las fórmulas tienen logaritmo, ¿no? Esto es lo que les comentaba. A partir de ahora las fórmulas van a ser así. Reducción por distancia. Les pongo un ejemplo de cuándo o cómo se utilizaría esto, que es muy simple. Situación de examen. Supongamos que yo tengo un auto, esa es mi fuente, ¿verdad? Y tengo un receptor que está a 8 metros de distancia de esa fuente, ¿no? O sea, puede ser un auto o puede ser cualquier cosa, no importa. Pero yo sé que a 2 metros de distancia el nivel de intensidad, o sea, lo que percibe un receptor es 80. O sea, a 2 metros es 80, a 8 metros es X, como quien dice. No sé cuánto escucha este receptor. Esto se resuelve, o la forma más fácil de resolverlo es mediante una reducción por distancia. La reducción por distancia es ver cuánto se reduce. Este 80 puede ir de acá hasta acá. Entonces, la distancia inicial serían los 2 metros. Es la distancia en la que yo tengo el nivel. Y mi distancia final es la distancia en la que yo quiero saber el nivel. O sea, yo quiero saber el nivel a 8 metros, que es donde está mi receptor. Entonces, la reducción, ¿cuánto es? Es 20 logaritmo de la distancia final, 8 sobre la distancia inicial. Eso me da, si lo hacen a la calculadora, van a ver que les da, redondeando, 12. ¿Sí? ¿Qué significa ese 12? Significa que el sonido se reduce 12 por ir desde los 2 metros a los 8. O sea que el nivel a percibir el receptor es 80 menos lo que se reduce, 68. ¿Queda claro? Así es como se usa la reducción por distancia. Es muy fácil. Vieron que puse una resta común, ¿no? No logarítmica. ¿Se acuerdan que yo les dije que la única resta logarítmica que vamos a hacer es cuando despejo de una suma logarítmica? Yo acá no estoy despejando de ninguna suma logarítmica. O sea que es resta común. O sea, esta fórmula está pensada para que automáticamente con una resta común nos dé el resultado final. ¿Está? O sea que este receptor percibe 68 decibeles de esta fuente. ¿Quedó claro esto? Estas son las 3 formas que hay para calcular lo que percibe un receptor a causa de una fuente puntual. No importa qué fórmula ustedes apliquen, tienen que llegar al mismo resultado, ¿ok? O sea, no dan resultados diferentes. ¿De qué va a depender que ustedes usen uno u otro método? Y bueno, de la situación que te planteé.
de la situación, ¿no? O sea, de los datos que yo tenga. O sea, a veces voy a resolver un ejercicio donde la letra me da el LW, donde la letra me da la distancia, entonces ya está, digo, lo más fácil es utilizar esto. O capaz que la letra me da esta situación donde me da una distancia inicial, una final, listo, lo más fácil es esto. ¿Se entiende? O sea, pero no es que yo no pueda aplicar otra fórmula en este caso. Yo en este caso puedo aplicar cualquiera de las otras. Digo, no lo voy a hacer, pero se podría hacer. Habría que hacer más pasos. Entonces, lo que hago es elegir, en función del ejercicio, elegir cuál es la situación, cuál es la fórmula o la situación en que me queda más práctico, más fácil. ¿Ok? Una última cosita, porque de acá se desprende una regla, ¿ok? Que también el profesor va a asumir que ustedes la saben como buenos estudiantes de acondicionamiento acústico y que sirve para resolver ejercicios. Y es lo siguiente: cuando se duplica la distancia a una fuente puntual, el nivel de intensidad disminuye 6 decibeles. Por ejemplo, mismo ejemplo de hoy, si yo sé que a 2 metros tengo 80, a 4 metros, o sea, dupliqué la distancia, a 4 metros, ¿cuánto tengo? 6 menos 74. ¿Está? Sépanlo, si se duplica la distancia, se reduce 6 decibeles. Siempre que yo duplique la distancia, reduzco 6 decibeles el nivel de intensidad, o sea, lo que percibe el receptor. Recuerden que el nivel de potencia es constante, no cambia. Solo el nivel de intensidad. ¿Está claro esto? Estas son pequeñas reglas que hay que saberse. Bueno, sigo adelante. Última cosita que vamos a ver hoy es qué pasa con la fuente lineal. Esto es muy rápido, ¿está? Porque en realidad la fuente lineal tenemos las 3 mismas formas, ¿está? O sea, no es diferente. Recordemos que la fuente lineal es aquella que si nosotros la vemos en el horizonte, la vemos como una línea, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos puesto que el ejemplo supremo con el que vamos a trabajar es, por ejemplo, con una avenida muy transitada, ¿verdad? O con una carretera, que yo en el horizonte una carretera, una avenida, la puedo ver como una línea que emite sonido. Ese sonido se emite de forma cilíndrica, no esférico, ¿está? Entonces, lo mismo, hay 3 formas de calcular lo que percibe un receptor, vale, que acá me faltó dónde está el receptor, pero el receptor sería esto, ¿no? Yo tengo el receptor a una distancia D de la fuente. La primera forma es igual a la de fuente puntual, 10 logaritmo de I sobre I0. ¿Qué es lo que va a cambiar en esta fórmula? La superficie, porque obviamente esto ya no es una esfera, esto es un cilindro. Entonces, para esta situación, como la forma geométrica es diferente, en vez de usar 4pi por d cuadrado, vamos a usar 2pi por d. Pero el resto es lo mismo, ¿tá? O sea que si yo sé que la fuente es lineal, ya ahí en la superficie pongo 2pi por d y después lo mismo. La potencia la voy a saber y con eso calculo el nivel de intensidad. La fórmula número 2 también es exactamente como muy similar. ¿Qué es lo que va a cambiar en esta fórmula? En esta fórmula cambia que en vez de 20 tengo 10. O sea, la fórmula en vez de 20 es un 10 y en vez de menos 11 tengo menos 8. O sea, hay que tener cuidado, pero después la fórmula es como exactamente lo mismo y el ID es lo mismo.
Si esa fuente se apoya sobre un plano reflejante, es 3, sobre 2 planos es 6, sobre 3 planos es 9. Si es adireccional, como lo vemos ahí en la imagen, es 0. O sea, mismas reglas. ¿Ok? Todo igual. Y en la última formulita, en la de reducción por distancia, lo único que cambia es que en vez de 20, esto es 10 logaritmo. En vez de 20 logaritmo. Y como regla general, en este caso, cuando duplicamos la distancia a una fuente lineal, el nivel de intensidad disminuye 3, no 6. O sea, la fuente lineal se reduce la mitad de la fuente puntual. Eso lo vemos acá en la fórmula, por eso esto es 10 en vez de 20. O sea, se reduce la mitad. Yo duplico la distancia a una fuente lineal, paso de 2 a 4 metros y se me reduce 3 en vez de 6. ¿Se entiende? O sea, resumiendo, nivel de intensidad es lo que percibe un receptor, nivel de potencia es una propiedad de la fuente que es constante. Por eso el nivel de potencia lo voy a precisar, o la potencia la voy a precisar para calcular los niveles de intensidad. Cuando quiero calcular lo que percibe un receptor, lo primero que me tengo que preguntar es si la fuente con la que estoy trabajando es puntual o lineal. Si la fuente es puntual, hay 3 formas distintas de calcular lo que percibe ese receptor, o sea que voy ahí y aplico la fórmula que me queda más práctico, y si la fuente es lineal, voy a las respectivas fórmulas y aplico la que me queda más práctico. Nada más. Es eso. La clase que viene, justamente vamos a empezar la clase, primero que nada, haciendo un ejercicio con estas cosas. ¿Tá? Para que quede claro. O sea que de tarea domiciliaria, que ya les dije que a partir de hoy se llevaban deberes, tarea domiciliaria, punto número 1, como siempre, repasar estas cosas que vimos recién. O sea, si ustedes vimos mucha cosa hoy y seguramente ya ni se acuerdan lo que dije al principio, ¿tá? Entonces es importante que le peguen una ojeada, vean si tienen dudas, etcétera, etcétera, porque como les digo, la clase que viene arrancamos de esto y si ustedes no se lo acuerdan o están perdidos, bueno, no me van a entender nada. Entonces es más fácil si le pegan un pequeño repasito. Y lo otro que van a hacer